Cristian, 2025, nuestro primer video del año, sigue dando de qué hablar este nuevo formato, creo que está siendo objeto de comentarios muy positivos. En esta ocasión queremos arrancar hablando del síndrome del estudiante eterno, del por qué no nos podemos quedar solamente estudiando y hay que pasar un poco más a la práctica. Yo creo que es un tema muy interesante precisamente porque estamos arrancando año y las personas empiezan el nuevo ciclo de estudios. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante, es un tema que tiene mucha tela para cortar, aunque no lo parezca. Y pues nada, bienvenidos a este nuevo capítulo de El lado humano del código. Muy bien, estamos en otra transmisión de Compartiendo Experiencias, otro video, otra oportunidad para hablar un poquito con las personas de la comunidad sobre esos temas que van más allá de las líneas de código, van más allá de la parte técnica y precisamente más del lado humano del código. En este momento vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome del estudiante eterno, Edwin. ¿De qué trata este tema? ¿Qué tipo de síndrome es? La semana pasada o la vez pasada hablamos del síndrome del impostor. Entonces esto va muy de la mano de esos temas que salen más allá de toda esa parte técnica pesada. ¿Cómo sería ese tema? Hay que partir del hecho, Cristian, de que tenemos que aclarar un poco del porqué de estos síndromes, y es que son un factor común que en la industria tech y en el desarrollo de software se presenta mucho, sin pertenecer meramente a nuestra industria, tienen mucho que ver. Entonces en los estados académicos nos encontramos mucho con ello. Cuando hablamos de síndrome, lo primero que hay que decir es que es una cantidad de características que se van presentando y que nos identifican para algo. Entonces en este caso pues hablaremos un poco del síndrome del estudiante eterno. No sé si les ha pasado, pero yo lo he vivido muchos momentos donde quiero hacer un curso, quiero hacer otro, pero me queda faltando esa segunda parte y es saltar a la práctica con base en todo lo que he venido recogiendo. Y la idea es que charlemos un poco de por qué nos pasa esto, de qué nos ha llevado a tener ese tipo de situaciones, de si nos sentimos identificados y cómo de alguna manera podemos empezar a combatir este tipo de elementos. La vez pasada que hablamos del síndrome del impostor, habíamos mencionado de que era esa sensación de sentir que no éramos lo suficiente, de que no estábamos suficientemente preparados para atender alguna responsabilidad, para nuestro cargo, para nuestro salario. Creo que esto va muy de la mano porque eso del estudiante eterno tiene que ver precisamente con eso, de pronto no sentirnos preparados y creer que entre más estudiemos, más investiguemos, más preparados vamos a estar, pero el problema radica en que nunca vamos a sentirnos suficientes y siempre vamos a querer estudiar. Entonces creo que son dos síndromes que van muy de la mano, sin decir que esté mal estudiar. Obviamente tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que investigar, pero el problema radica en cuando eso se vuelve, digamos que algo en exceso, y precisamente todo en exceso es malo. Entonces, si nos vamos a quedar solamente estudiando, pero no vamos a tomar acción, no vamos a ejercer, no vamos a aplicar lo que estamos estudiando, ahí es donde está realmente el problema. Y es que yo creo que uno de los ¿cómo se podría decir? Como de las dificultades con este síndrome es que se puede prestar para tergiversarse o para que se malinterprete. Porque usted lo acaba de decir muy bien, y es que hablamos de que precisamente es estudiar y estudiar, y eso en cualquier discurso. Usted, o sea, yo me pongo a pensar, si alguien estuviera escuchando esto en este momento, podría pensar y decir, venga, pero ¿por qué ellos nos están diciendo que estudiar es malo? Entonces hay que entender muy bien que en ningún momento se está diciendo que estudiar es malo. Es para qué está sirviendo todo ese ciclo formativo que estamos nosotros generando si no vamos a salir de ahí a llevar eso a la praxis. ¿Por qué? Porque finalmente cuando usted elige estudiar algo es porque usted está expandiendo su conocimiento, pero eso debe tener un deber ser en la vida, finalmente. Hablemos ahorita sí centrados a nuestra carrera. Partamos del hecho, Cristian, que haciendo eco a nuestro formato del lado humano del código, desde lo más humano le puedo decir que tal vez es el síndrome que más me identifica dentro de los que conozco que se mueven en la industria tech, porque me pasa mucho que me gusta hacer cursos y revisar material y estar constantemente estudiando. Siento que si no estoy estudiando es como si me estuviera fallando yo mismo, como si tuviera un vacío en mi proceso normal de vida y demás, pero cuando va a llegar a la praxis me trunco. Empiezan a aparecer una cantidad de taras, de obstáculos que me llevan simplemente a quedarme otra vez en el ejercicio de estudio y de iniciaciones mediocres. Y suena muy fuerte la palabra, pero es verdad. Al final lo que termina pasando es que me quedo en la mitad del camino porque la otra mitad que acompaña esa formación que estoy teniendo constante es la práctica de.
y yo no estoy llegando a ese paso. Y es un vivo ejemplo de lo que seguramente muchos cuando lo vean van a decir, sí, es precisamente lo que también me está pasando. A mí me pasa igual y yo creo que a muchas personas les puede pasar lo mismo, de que tenemos una cantidad de cursos. Es muy común uno pertenecer a grupos de Facebook, a grupos de Telegram, donde dicen, vea, curso de Udemy en descuento, curso de Udemy gratis. Y entonces vamos corriendo a aplicar el cupón y poder tener el curso ahí. Entonces yo no sé cuánta cantidad de cursos tengo gratuitos que si me pongo a revisar, hoy en día hay varios que son obsoletos, porque ese síndrome del estudiante eterno no es solamente en la parte tecnológica, eso aplica en cualquier área de conocimiento. Pero si nos vamos a centrar solamente en la parte de nosotros de software, es muy común encontrar esos cursos o que nosotros hemos hecho o que tenemos represados que ya están vencidos. Porque esa tecnología, porque todo el tema de la parte tech está en constante evolución, en constante desarrollo y siempre va a estar supremamente rápido el proceso de crecimiento. Entonces, si yo cojo un curso gratuitos, lo tengo ahí descargado, nunca lo reviso, nunca lo uso, cuando voy a mirarlo, ya no sirve. Y eso me pasa constantemente y creo que a muchas personas también les debe pasar. El problema radica en que nosotros no tomamos acción. El problema radica en que nosotros nos quedamos ahí como con la sensación de querer estudiar, querer aplicar a cursos, pero no poner a prueba ese conocimiento y realmente no tomar esa acción de, venga, voy a demostrar lo que puedo hacer. Y evitamos constantemente aplicar a pruebas técnicas, evitamos constantemente de pronto tratar de cambiar de trabajo, porque estoy también como una zona de confort en el que me acostumbro a estudiar, pero nunca lo aplico. Entonces creo que también es un problema que va arraigado a ese síndrome como tal. Y es que si revisamos un poquito la fuente del bueno, ¿por qué nos pasa esto de querer tal vez estudiar? Porque es que no es sinónimo de que no queramos hacerlo. De hecho lo hacemos, por eso se llama el síndrome del estudiante eterno, porque finalmente lo que hacemos es estudiar y quedarnos en el ciclo de formación y seguir revisando diferentes temas. Pero ¿dónde podría radicar eso? Entonces aquí hago como que parafraseo un poco lo que usted dice, llamándolo mucha reflexión y poca acción. Entonces muchas veces nos quedamos en que, uy, sí, realmente entendemos qué es lo que está sucediendo, pero no estamos teniendo en cuenta las razones del por qué llegamos a eso. Lo otro es, tal vez esto se reduce, y reducir de alguna manera es decir que es la conclusión a mucho de lo que nosotros podemos hacer, es a que esto que nos sucede por unos miedos que vamos generando a lo largo de la vida. Miedos a no ser aceptados, miedos al rechazo, miedo a la frustración, miedo al error, miedo a perder. Entonces, toda esa cantidad de temores que nos rodean, porque nos han enseñado siempre a ser ganadores, nos llevan a no entender cómo los fracasos terminan sumando al éxito de cualquier persona. Yo lo veía como, Cristian, cuando usted piensa en cualquier tema de su vida, ¿sí? Usted en ese momento lo llaman y le dicen, Cristian Henao, necesito que me ayude a construir un software. Usted se tiene que hacer la primera pregunta y es, ¿yo estoy capacitado y preparado para eso? Entonces yo le voy a dar la respuesta en este momento. Yo diría, sí, usted está tan preparado, pero también le puedo contestar, no está lo suficientemente preparado. Entonces uno dice, uy, ¿cómo es esa dualidad? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Estamos o no estamos preparados de lo que estamos hablando? Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados, pero sí estamos lo suficientemente listos para enfrentarnos a esa práctica. Es de la única manera donde nosotros realmente vamos a medir el éxito de lo que estudiamos. Y eso es lo que empieza a cambiar, porque no es el estudio per se lo que nos va a dar el éxito, es la muestra de los resultados de lo que estamos haciendo. No porque usted conozca cómo se maneja un carro, ya sabe manejar el carro. Ahí también hay que tener muy en cuenta de que no vamos a hacer ese tema del impostor, no voy a aplicar algún trabajo, digamos que yo digo, venga, no me siento preparado, pero voy a hacerlo. Eso ya sería como un fraude y no hace parte de ese proceso, y pues lo hablamos en la charla pasada, sino que es estar consciente de que, venga, ya he estudiado a cierto punto, sé que tengo ciertas habilidades, cierta destreza, cierto conocimiento y puedo aplicar, que tal vez no soy, digamos que el más experto, pero puedo defenderme en eso. Entonces creo que va muy de la mano de ese lado, poder tomar esa acción, poder decir, lo tomo, me lanzo y miro cómo me va, pero siendo consciente pues de que ya estudio lo suficiente y no simplemente dejar de hacer las cosas por miedo, dejar las cosas a un lado por el temor de no estar preparado lo suficiente, por el temor de cometer errores, porque es que eso es parte de todo esto. Si nosotros vamos a hablar un poquito más de la realidad, nadie está preparado 100%. O sea, lo que usted dice, si usted me dice a mí que voy a aplicar algún trabajo, algún proyecto, algo, yo puedo tener condiciones y puedo tener competencias para hacerlo, pero dentro de mí puedo estar preocupado, dentro de mí puede estar el síndrome del impostor, de sentir que me falta. Sin embargo, sé que tengo cosas
para demostrar y sé que tengo cosas suficientes para cumplir con ese objetivo. Entonces creo que va muy de la mano de eso, de uno poder lanzarse, poder tomar ese riesgo, saber que si vamos a fallar, pues todo el mundo falla, ¿sí? Inclusive todas las personas a los senior tienen que googlear, todas las personas tienen que buscar, tienen que consultar, tienen que estudiar, porque no es que le pongan un reto, no es que le pongan un proyecto, no es que le pongan algún problema a solucionar y ya sabe de memoria cómo resolverlo, ¿no? O sea, todos vamos a tener que estudiar, todos vamos a tener que investigar y eso es parte de la día a día, eso es parte de la dinámica de esa industria. Entonces, el tema aquí es no esperar a estar 100% preparado para lanzarse. Es también como cuando uno va a emprender. Muchas veces uno dice, no, voy a emprender cuando sepa esto, voy a emprender cuando tenga esto. No, lancémonos. Este ejercicio que estamos haciendo de los podcasts y ese ejercicio que estamos haciendo del lado humano del código, digamos que es un ejercicio que también ha salido así. Un día nos sentamos, usted me dijo, venga, hagamos esto, no sé qué, y no sabíamos o realmente no teníamos como esa experticia de las cámaras ni nada de eso, y aún así nos lanzamos, porque lo importante es lanzarse y en el camino uno va puliendo. Pero entonces estamos claros en algo, Cristian, y es que no es que estemos transmitiendo el mensaje de que no se va a estudiar, todo lo contrario, el estudio ojalá sea una constante para lo que nosotros vivamos. Cuando se toma esa frase de estudiante eterno, lo que se está haciendo es refiriéndose a que no puede ser lo único, a que no se puede quedar ahí. Entonces hay que empezar a cerrar esa brecha de entender hacia dónde nos tiene que llevar lo que nosotros elijamos como formación, independientemente del ámbito donde nos estemos desenvolviendo. ¿Por qué? Porque es que si yo decido estudiar, tengo que empezar a encontrar patrones que me lleven a entender cuál va a ser ese resultado que más me va a acercar al éxito que yo quiero lograr. Y eso es importante hablarlo, ¿no? Porque es que para usted el éxito puede ser más dinero. Para usted el éxito puede ser tener una organización mucho más grande para trabajar o usted tener su propia empresa. Pero para mí el éxito puede ser poder trabajar desde el lugar que yo quiera, en el horario que yo quiera, compartir con las personas que yo quiera. O sea, el éxito, digamos que no tiene una sola manera de escribirse. Lo importante sí es empezar a encontrar ese tipo de elementos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer una lista de tips que nos ayuden a reconocer qué nos puede fortalecer. Entonces yo voy a empezar a lo largo de lo que vayamos hablando, Cristian, a contarle algunos de los que yo he analizado. Por ejemplo, uno que me parece importante y que a veces parece cliché es hay que aprender a ser honestos. Tenemos que aprender a hablarnos con la verdad, primero nosotros y después a los demás, porque es que la honestidad no es sinónimo de que nos estemos rindiendo ni haciéndonos vulnerables. Yo en algún momento he comentado, yo no tengo por qué pararme en un escenario a mostrarme el más experto, porque es que los que me están escuchando son inteligentes y también pueden medir a partir de mis datos, a partir de mi retórica, a partir de todo el contexto que yo estoy hablando, pues qué tanta experticia puedo tener. Entonces no se trata de convencer a nadie, se trata de hablar con honestidad, pero desde la honestidad tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Creo que si yo soy honesto conmigo mismo, pues voy a ser consciente también de hasta qué punto estoy preparado. Si yo sé que me he esforzado, sé que he estudiado, la parte ahora es aplicar ese conocimiento porque ya no necesito aprender más para resolver problemas pequeños. Pongámoslo así. Ustedes están empezando a estudiar desarrollo de software. En el desarrollo de software tienen muchas líneas, tienen muchas ramas y eso puede ser muy abrumador. Si ustedes pretenden ser los super expertos en todas las ramas, se van a quedar toda la vida estudiando porque esto es un tema de estudiar constantemente, mantener actualizándonos. Y hablaba ahorita Edwin de eso, o sea, no estamos diciendo que no vamos a estudiar, sí hay que estudiar, pero hay que ser muy conscientes de hasta qué punto vamos a estar preparados para poder aplicar algún trabajo o poder poner a prueba nuestro conocimiento. Entonces, si usted va a aprender fronts, digamos que usted tiene que arrancar con HTML5, con CSS, con JavaScript, pero cada vez que usted termina de aprender eso, se va a encontrar con que hay una tecnología nueva, de que hay cosas nuevas, de que venga, ya no es solamente JavaScript, sino ¿por qué no estudiar React? ¿Por qué no estudiar Angular? ¿Por qué no estudiar Vue? Y entonces usted va a decir, venga, pero ya es esto nuevo. Y entonces cuando ya aprende eso, le dice, venga, pero también existe el backend. Y entonces ya tenemos que estudiar la parte de backend. Pero entonces en backend está Node.js, nos podemos meter por el lado de Express, o si ya se quiere cambiar el lenguaje de programación, entonces ya es Java, y luego le van a decir, venga, pero ¿por qué no Python? ¿Y por qué no Kotlin? Y entonces usted se va a quedar todo el tiempo con una cantidad de cosas que van a ser muy abrumadoras. Yo creo que después de ser honesto con uno mismo, de ser consciente de hasta dónde podemos llegar, ya es empezar a perfilarnos y decir, venga, ya sé HTML5, CSS, pues pongamos a prueba nuestro conocimiento hasta ahí, hacer un proyecto, subirlo a GitHub y después de eso, listo, metámosle más cositas, pero que esas cositas que usted va aprendiendo las vaya a empezar a fortalecer y hacer, digamos, con una cadena para que no se quede simplemente estudié, sino que aplique todo ese conocimiento, porque muchas veces el error que cometemos es
estudio muchas cosas, pero cuando ya voy muy adelantado en todo el tema de estudio, olvidé lo anterior, pues porque nunca lo puse a prueba. O sencillamente empezamos a tocar diferentes temas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, conocemos un poquito de todo, pero no somos capaces de centrarnos en nada, porque sencillamente no lo estamos intentando. Yo creería que ese segundo punto que acabamos de tocar, podríamos resumirlo un poquito en ser decisivos. En ser decisivos, acá incluso hablándolo me toca duro el corazón porque a mí me falta mucha decisión en eso. Exactamente lo mismo que usted acaba de contar. Yo contaba en anteriores ocasiones que yo empecé mi carrera real, la empecé muy tarde. Pues no, porque yo me gradué en el 2013, pero realmente empecé a buscar el tema de la programación ya un poco adulto. Y claro, pasa eso, cada uno me va a hablar desde su contexto histórico, cada uno me va a hablar desde lo que está viviendo, cada uno me va a hablar desde lo que le está dando la vida. Entonces, si usted conoce un desarrollador senior en Java, le va a decir, Java es lo mejor. ¿Por qué? Porque es en lo que se está desenvolviendo, lo que le está dando para vivir, lo que le está dando calidad de vida, lo que aprendió a hacer, y tiene sus argumentos y son absolutamente válidos, pero son tan válidos como aquel que se acerca y le dice, no, JavaScript es la mejor alternativa, porque seguramente se está moviendo en alguno de los frameworks de frontend, o está manejando Express, o está manejando, bueno, cualquier tecnología que se mueva alrededor de allí, y también tienen la razón. Entonces, si nos quedamos buscando una verdad absoluta, acá no la vamos a encontrar, porque de hecho eso es lo que nos tiene hoy en lo más alto de la cúspide de la tecnología y en lo más alto de poder pelear todavía entornos industriales de calidad de vida. Gracias a que aquí hay muchas alternativas. Entonces, partiendo de eso, la decisión nos tiene que llevar a empezar a buscar metas y victorias tempranas, y ese es el tercer punto que quería tocar, y es, cuando hablamos de victorias tempranas, usted lo dijo ahora, si yo aprendí mis bases de HTML y CSS, yo me planteo un proyecto pequeño que me lleve a darme cuenta que sí puedo poner en práctica lo que estaba estudiando. Cuando yo logro hacer ese tipo de cosas, pueden pasar dos cosas. La primera es decir, sí, estoy lo suficientemente preparado para empezar a escalar a otras cosas. O también puede pasar que yo diga, quería hacer, no sé, una animación en HTML y CSS y no fui capaz. Quiere decir que todavía tengo esa parte de deuda técnica, y eso es necesario para cualquier persona, para poderse seguir formando. Entonces, ahí viene ese otro punto. Son victorias tempranas que nos tienen que llevar a evaluar sí qué deuda técnica tenemos, sin frustrarnos, y poder empezar a avanzar y tener muestras de lo que vamos aprendiendo realmente. Me parece muy importante esa parte de las victorias tempranas, Edwin, muy de la mano de lo que yo he mencionado ahorita, porque es que ustedes tienen que poner a prueba su conocimiento. Ustedes tienen que aprender algo, aplicarlo, y también ahí se van a dar dando cuenta con esa victoria temprana de si esto es lo que ustedes quieren, si les gusta o no les gusta, pero a la vez están formándose y están, digamos que fortaleciendo ese stack que usted va a tener. Edwin, pero adicional a eso, hablando un poquito como de esos elementos claves para superar el síndrome del estudiante eterno, yo creo que también va muy de la mano esto con el tema de la educación, ¿cierto? Pero la educación tradicional, porque también estamos muy dados a querer estudiar bastante, porque digamos que la universidad, porque la educación actual nos empuja hacia eso. Yo termino mi colegio y automáticamente en teoría entro a estudiar la universidad o a estudiar en el SENA o una entidad pues educativa. Y después de eso, que ¿por qué no hacer una especialización? Y después de eso, hacer una maestría. Y después de eso, hacer un doctorado. Y así sucesivamente uno va creciendo, pero porque también hace parte de lo que la misma industria educativa nos está impulsando. Y no creo que esté mal del todo, pero también hay que tener en cuenta que es un negocio. De que es un negocio que las universidades les va a servir, de que usted va a estudiar y que vea, sale el diplomado, sale la carrera tecnológica, sale la especialización, y porque ellos van a necesitar que más personas estén en constante estudio. El problema está en que uno se quede siempre ahí, siguiendo como con esa carrera pues, o esa ruta, pero no poniendo la prueba, no poniéndola, digamos que aplicando los conocimientos. Y es que definitivamente utilizó el término más oportuno. Mientras usted lo iba diciendo, yo ya lo iba pensando también. Decía, precisamente es eso, es que ellos están en un negocio llamado educación, donde también tienen que vender la idea de que realmente siempre lo vamos a necesitar. Si yo tuviera una universidad, estaría pensando exactamente en lo mismo. Pero es importante ir dejando claro dentro de lo que vamos hablando, de que no es que nosotros estemos induciendo a que no estudien o a que no sigan estos caminos, sino a que no es suficiente. Porque es que finalmente, en pandemia nos enfrentamos a algo muy interesante, y es que hubo un estallido de oportunidades tecnológicas, lo que para muchas industrias fue casi el acabose o el morir a muchas cosas, pues para la industria tech fue un renacer,
porque realmente fue potenciar algo que la gente no estaba aparentemente preparada. Fuimos los primeros que nos tuvimos que adaptar al trabajo remoto, fuimos los primeros que tuvimos que aprender a hacer videollamadas, fuimos los primeros que tuvimos que crear escenarios de enseñanza y de aprendizaje muy rápido para poder continuar y que los procesos no pararan. Y obviamente, pues como estábamos encerrados en ese momento en todo lo que estaba sucediendo, sin tener muy claro el panorama, pues fuimos los primeros que tuvimos que crear alternativas de cambio desde el mundo virtual, del mundo cloud, de todo esto que tenemos para hablar. Y yo recuerdo que hubo un momento donde la cantidad de cursos gratuitos que se abrieron fueron demasiados. La primera semana nosotros nadábamos como pez en el agua, porque era cualquier cantidad de cursos de la calidad que usted quisiera, los iba a encontrar gratuitos. Pero después de la primera semana usted se da cuenta que usted ni le iba a invertir todo ese tiempo a estudiar, ni iba a ser suficiente. Entonces va muy de la mano de lo que usted decía ahorita con los cursos de cualquier plataforma. Sí, usted los tiene ahí, usted los agrega y puede que los haga. Y el problema nunca va a ser que los hagan, como tampoco el problema es que estudien en la universidad, tampoco el problema es que quieres al SENA. El problema es para qué sirve esto después de. De hecho, parte de la educación interesante que hace el SENA, o la formación que decide hacer, es formar para el trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué deciden formar para el trabajo? Porque dicen, no es suficiente conocer. Eso ahí no termina la historia. Termina cuando usted, con ese conocimiento que tiene, genera un desempeño y ese desempeño lo lleva a usted a generar un producto. ¿Y ese producto en qué se convierte? En su victoria temprana. Es su verdadera hoja de vida. Ese es realmente su portafolio. Por eso la carrera de nosotros se presta mucho para eso, para ver que el certificado por sí solo no cumple con las expectativas. Tiene que ir amparado con unas obras, con unos hechos, con unos testimonios, con una experiencia que se va dando y así mismo irlo manejando a lo largo de su proceso académico. Entonces, lo que usted decía de la universidad, es muy bacano, usted puede decir, sí, es que yo realicé una especialización, pero ¿qué estoy produciendo con esto? Ahora que usted menciona el tema del certificado, toca un tema que es muy sensible, porque en mi canal tengo algunos videos que hablan sobre que el título no te hace profesional, pero creo que va muy acorde a ese tema del estudiante eterno, porque muchas veces queremos estudiar por el certificado, muchas veces queremos estudiar por el título y cada que tenemos un título para mostrar, me siento realizado. Pero, ¿dónde está lo que se acaba de mencionar? ¿Dónde está ese tema de, venga, realmente qué sé, realmente qué aprendí con ese certificado? ¿Usted considera entonces que el certificado es, digamos que, esa muestra de que usted sabe realmente, de que eso sí lo certifica como profesional, o el título como tal no está muy de la mano al ser profesional? El certificado por sí solo nunca va a hablar. ¿Me sigue pareciendo importante? Sí. Es una manera de decirle a usted, mire, usted logró llegar hasta acá, usted también logró esta meta o este desafío que usted se planteó. Eso para mí es fundamental y me sigue pareciendo chévere. Además, he escuchado de personas muy cercanas una frase que se usa mucho en Colombia y es: hay que aprender a cacarear los huevos también, ¿sí? Muchos dirán, pero es que eso es arrogancia, eso es prepotencia, pero es que nosotros trabajamos para eso y también nos estamos formando, ¿por qué no dejarlo ver? Yo tuve una anécdota, Cristian, en algún momento de mi vida donde pues yo venía de una etapa de desempleo, entonces en esa búsqueda de encontrar qué iba a hacer, entonces la que a mí me ha gustado mucho el tema de pararme en escenarios, dar conferencias, montar charlas, hablar de los temas que conozco y compartirlos, y creo que no lo hago mal, la verdad. ¿Sí? No sé si eso suene prepotente, pero la verdad yo siento que no lo hago mal. Y resulta que alguna vez intenté ofrecer un portafolio de talleres que sabía que yo había dado en algún momento de mi vida en otras partes, y me preguntaron dónde estaban esos antecedentes, dónde estaba por lo menos esa muestra fotográfica que había estado en conferencias o algún sitio que me reconociera que yo había sido conferencista, y no tenía nada para mostrar. Me movía por el campo de la música, me movía por el campo de hacer convivencias, talleres y demás, y no tenía nada para mostrar. Entonces, digamos que no se puede descartar del todo. ¿Por qué? Porque es que el certificado me puede hablar de varias cosas. El certificado me garantiza que la persona dedicó un tiempo para estar enfrente de un escenario, en este caso un curso X. Hasta ahí el certificado logra. Pero para que el certificado se ampare en lo que está buscando, tiene que haber un espacio de praxis donde yo pueda mostrar resultados. Lo demás me va a decir, si esta persona está en constante preparación, le interesa formarse, pues habla mucho mejor de que alguien que no lo haga. ¿Sí? Sigue siendo importante, yo sigo pensando que es importante, además abre puertas. Yo trabajo como instructor gracias a que tengo un certificado que me hace garante de ser ingeniero. Algún día yo decía, es que yo soy ingeniero de software.
El día que decida volverme programador, pues simplemente me pongo a estudiar, no me toca volver a hacer otra carrera. Entonces, que si pesa, claro que tiene un peso, pero no es único y no puede ir solo. Pensaría que es un complemento a todo ese ejercicio. Ese es el problema. El problema está en que muchas veces la gente se gradúa de la universidad y dice, no, sí, ya soy ingeniero, pero cuando uno va a preguntarles cosas muy básicas, no lo saben responder. Y entonces yo creo que lo hace usted profesional realmente es lo que usted hace con los conocimientos que adquiere. Cómo usted demuestra que sabe lo que ese título certifica. Y lo que usted menciona, listo, usted ofreció el portafolio, pero no tenía como ese respaldo en el papel que dijera, vea, es que esa persona ya ha dado conferencias acá. Usted tiene los conocimientos, sí. Entonces ahí está la importancia del certificado, que ese certificado respalda el conocimiento que usted está orientando. Ahora, si alguien, digamos que tiene ese voto de confianza con usted, le dice, listo, confío en usted, sé de su trabajo, sé de su trayectoria, hagámoslo aunque no tenga certificado, pues también es otro camino, otra ruta. Pero de entrada el certificado puede frenarlo usted si no lo tiene, pero no es garante de que realmente usted sea un profesional. Hay muchas personas, yo conozco muchos profesionales que no tienen un título y para mí son más profesionales que la persona que tiene la especialización, la maestría, el doctorado, porque esa persona pudo ser un estudiante eterno que simplemente quedó estudiando pero nunca aplicó esos conocimientos, entonces no hay un respaldo real de ese estudio. Y algo que creo que puede ir sirviendo un poco como cierre es cómo nosotros desde la autonomía de lo que aprendemos a hacer, cómo nosotros desde la independencia de ir formando lo que realmente nosotros queremos, podemos aceptar de una manera madura que todo en la vida enseña, todo. Yo estoy seguro que no existe un solo profesional que me diga que todas las materias que vio en la universidad le gustaron, que todas las asignaturas que tuvo en una especialización le gustaron, que todos los cursos que ha hecho, todos los temas le gustan. Es más, ni siquiera en la programación, por más que alguien diga que ama y se apasiona por esto, siempre va a haber momentos donde esto me estresa, esto me frustra, esto no es tan agradable, pero todo enseña. Entonces, cuando usted aprende a ver cada elemento y cada escenario de la vida como un maestro de vida, pues finalmente lo que eso hace para usted es ayudarlo a crecer. Porque usted habló de algo y es el voto de confianza que pueden llegar a tener en usted cuando está buscando alternativas y demás. Para que una persona confíe en usted sin necesidad de mostrar una praxis, es porque usted le está otorgando algo adicional a solamente mostrar un certificado. ¿Qué? No lo sé, habría que entrar a evaluar. Por ejemplo, el ejercicio es que con la seguridad con la que habla, es que en el mismo discurso me demostró que sí estaba hablando cosas que eran coherentes, es que en lo que él está contestando me muestra que está preparado para responder y demás, y eso existe. Ahora, siguen siendo caminos y siguen siendo rutas. Habrá quien llegue sin tanta formación y se logre hacer las cosas desde lo empírico, como habrá alguien que lo profesionalice y lo tecnifique. Pero no nos digamos mentiras. Si usted viene, a usted nadie va a llegar y le va a decir, vea, es que yo le voy a hacer una operación de corazón abierto porque yo aprendí haciendo cursos de YouTube. Yo no sé usted qué tan garante se sienta. Así le dice, no, es que yo soy graduado de tal universidad, es que yo soy especialista en esto. Entonces son temas que no se pueden desligar. No se pueden desligar. Al final, el ejercicio de estudio lo ha entendido también que todas las entidades exigen un momento de práctica para poner a prueba lo que se aprendió. Y creo que esa es la muestra de que cuando se habla de estudiante eterno no se está criticando al estudiante por estudiar, sino al no tomar el otro rol. Porque es que si usted le dicen que usted es ingeniero, especialista, magíster, póngale el nombre que usted quiera, desde el ejercicio más claro de humildad, eso es un rol. No es otra cosa, ¿sí? Pero cómo usted ejerce ese rol para poder ser llamado de esa manera. No es porque usted no sea ingeniero porque tiene el certificado, sí, obviamente ahí lo dice, pero será el ingeniero al que usted le va a soltar una obra, será el ingeniero al que usted le va a dar la seguridad informática de su empresa, será el ingeniero al que usted le va a soltar las funcionalidades grandes, o qué tipo de ingeniero quiere ser. Y ya después empiezan a construir una serie de características. Es que sin ir muy lejos, en este caso usted es ingeniero de sistemas, yo soy ingeniero de software, que son carreras pues afín de alguna manera, pero usted tiene sus características, yo tengo las mías, hay carismas, hay diversidad. Nosotros que nos movemos en el campo educativo, ¿cuántas veces no ha pasado? Es que a mí me gustan las clases de Cristian, pero también he escuchado a los que dicen, no, es que las clases de Cristian son muy aburridas. Es que a mí me gustan las clases de Edwin, no, pero es que las clases de Edwin son muy lentas. Entonces, es muy variado y yo siento que esa diversidad en la educación permite que los mismos estudiantes vayan también creciendo. Pero en algo siempre nos vamos a volver a encontrar. Usted en su carisma como docente y como instructor,
yo como instructor y cualquiera que usted quiera colocar nos vamos a volver a encontrar en el momento de la práctica. Prueba de ello es que cómo terminan nuestros estudiantes en el SENA con un proyecto formativo, porque hagan lo que hagan, con la estrategia que hayan utilizado van a terminar todos en la práctica para mostrar que independientemente de cuál de todas las estrategias les pareció más coherente para aprender, tienen que llegar a mostrar en producto. Aquí estoy como pensando, un momento como de reflexión de tantas cosas que estamos hablando, y esto que está sucediendo hace parte de tomar acción, porque si nosotros no hubiéramos tomado la acción de hacer ese tipo de formato, pues esta información que para mí es muy valiosa se quedaría perdida. Y también estaba viendo un video de mi hermano, que para que lo sigan se llama Miguel Log, está en YouTube. Él está viajando por el mundo, está digamos que dándose un año sabático, el desarrollador de software, y él subió un video en esos días que hablaba de vivir el proceso. Entonces él decía, yo me vine para acá con expectativas de practicar inglés, pero sin sentirme preparado para enfrentarme a los retos. Y las cosas se han dado. Conoció una persona que le dio, digamos que hospedaje una semana, un tiempo. Gracias a esa persona consiguió un trabajo y así se ha ido moviendo porque vivió el proceso. En este caso nosotros dijimos, venga, vamos a hacer como un tipo podcast, un formato podcast, vamos a hablar de varios temas del lado humano del código, pero no tenemos 100% listos todos los formatos, todos los videos. Y aquí esta charla sale una cantidad. Estamos hablando del síndrome del impostor, estamos hablando del síndrome del estudiante eterno, también hablamos de que el título no te hace profesional, y ese solo el título no te hace profesional hace parte de perfectamente un video que podemos sacar más adelante. También estamos hablando, usted menciona a una persona que puede que no tenga el título, pero que hable demasiado, hable mejor, hable bien, sea muy elocuente, y eso hace parte, por ejemplo, de habilidades blandas. Y podemos sacar un nuevo video que tenga que ver con habilidades blandas. Entonces, esto que está sucediendo acá, de cómo se van dando las cosas, pues también hace parte de que estamos tomando la acción. Si usted se queda todo el tiempo estudiando y nunca toma acción, no sabe a qué se va a enfrentar y no sabe la vida qué oportunidad le va a poner en el camino. Ya que yo veía algo y es, por ejemplo, usted en ese momento, para los que no sepan, Cristian se desempeña como líder en un área y yo hago parte de ese equipo de trabajo. Cuando usted lidera Usted es de mis muchachos. Yo hago parte de ese equipo de trabajo. Cuando usted lidera, digamos, usted en algún momento va a tener que pensar cuál de sus elementos o cuál de esos muchachos suyos lo va a poder acomodar en determinadas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que organizar las fichas. Entonces, el organizar las fichas dice quién me encaja más para este perfil, quién me encaja más para este otro perfil. Y eso no es medir a la gente ni por buena, ni por mala, ni mucho menos, sino por características y habilidades. Entonces usted empieza a mirar su equipo y se dice, yo sé que este tipo que tengo acá tiene muchas habilidades comunicativas y me sirve para impulsar a los muchachos en ese rol de tenerlos todo el tiempo con la chispa adecuada, diría uno, ¿sí? Pero también tengo este que es mucho más serio y este me va a aportar la disciplina. Y usted sabe que ni el uno le está aportando más que el otro, sino que cada uno está sumando a lo que usted tiene como objetivo en las metas al final de todo lo que se quiere lograr en un área o en todo de lo que usted se está imaginando. ¿Por qué lo digo así? Porque alguna vez utilicé una frase, ya también lo hemos comentado acá, creo que en uno de los primeros videos de la humana del código lo hablábamos, de la competencia de Senasoft, que es una competencia que yo me he ido enamorando pues, de participar con ellos. Entonces yo la comparo mucho con el fútbol porque a mí me gusta mucho el fútbol. Y yo decía, no todos los entrenadores son iguales. Hay unos que se van encuentran la estrategia en la disciplina. Hay otros que la encuentran en la flexibilidad. Hay unos que la encuentran en la táctica, pero hay otros que la encuentran en el paternalismo. Entonces yo una vez decidí adoptar un discurso, yo lo compré, lo hice mío y lo comparto todo el tiempo. Y no es que me pertenezca, pero que hice yo, creérmela tanto para que el que llegue pueda también darse cuenta que es verdad. Y yo dije, yo tengo la estrategia ganadora para lograr el resultado que yo quiero. Y a partir de ese chip empecé a transmitir eso. Y yo le digo una cosa, yo soy un convencido de que yo tengo unos compañeros con un potencial enorme. O sea, técnicamente, Cristian, es increíble todo lo que maneja. Yo digo, ¿cómo lo logran? Manejan una cantidad de skills, tanto comunicativos como técnicos, manejan una cantidad de cosas, también se preparan, están haciendo unos proyectos, una cosa impresionante. Y que están actualmente en la industria también. O sea, están a la par, sí, siendo desarrolladores y siendo formadores. Y sin embargo, le aposté a decirles que yo sí tenía la estrategia ganadora. ¿Qué hice yo con esto? Empezar a convencer que cada uno tenía el potencial para lograr el éxito que yo quería y creerme ganador. Porque eso sí lo hago yo. Yo sé hasta dónde quiero llegar, yo sé qué es lo que quiero lograr. Yo también siento muchas veces miedos y frustraciones, pero trato de mostrarme siempre fuerte en lo que estoy haciendo. Entonces también lo transmito.
¿Por qué quise tocar ese punto? Porque cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo no se pueden hacer con base solamente en la improvisación. Usted podría decir, este formato está improvisado. Y yo digo, no, está humano, eso sí. Nos permitimos hablarlo con el lenguaje que nosotros queremos, desde la calidad que nosotros queremos, pero no andamos con teleprompter para arriba y para abajo, no andamos colocando un tablero, no andamos colocando una presentación. ¿Qué hacemos nosotros con este material? A partir de la experiencia que cada uno ha tenido, asimismo tratar de compartirlo y decir, puede que usted se identifique como puede que no, puede que muchos digan que esto es carreta, que esto es cháchara, como puede que otros digan que se motivan. ¿Por qué lo digo? Porque hoy soy yo el que está compartiendo acá, hoy es usted el que está contándoles, pero alguna vez usted le ha pasado, compárelo como cuando usted hace ejercicio, usted está allá y usted sabe que le falta una de más, y usted siente que no va a poder, pero si usted tiene a alguien que le dice hágale que todavía puede, usted lo intenta porque usted se siente motivado. Yo digo que nosotros también estamos llamados a eso, a ser un factor motivacional. Entonces el curso per se lleva contenido, ¿sí? Pero el contenido solo tiene sentido en la medida en que eso produzca victorias. Victorias desde donde, desde lo que cada uno considere. Entonces es un ejercicio de vencer el miedo, es un ejercicio de empezar a encontrar metas y victorias tempranas, es un ejercicio de disciplinarse, de reconocerse y saber qué es lo que nosotros tenemos, pero a partir de todo eso empezar a practicar, porque solo ahí usted va a descubrir para qué sirvió lo que estudió. Totalmente, totalmente de acuerdo, Edwin, y creo que ese tema es un tema que de pronto muchas veces no se le da tanta importancia, pero si nos ponemos a mirar y hacer como esa trazabilidad, es algo del día a día. Es algo del día a día porque todos hemos pasado por eso. Y bueno, haciendo como un resumen de lo que hemos trabajado, porque hemos hablado de muchas cosas, usted hablaba de 3 elementos claves. El primero, ser honesto. El segundo, Ser decisivos. ser decisivo. Y el tercero, El llamado a la acción. el llamado a la acción. ¿Hay un cuarto elemento? Tendríamos que escudriñar mucho el tema, ¿sí? Para mirar si tal y demás que sí, Cristian. O sea, de hecho, me atrevería a decir que tal vez no solo un cuarto, sino un quinto, un sexto. Habrá que encontrar muchas cosas que hayan ahí. Pero creo que esos 3 resumen un poco lo que queremos lograr. De hecho, yo estoy pasando por un momento similar a manera de reflexión, se los comparto. Y es que desde que yo entré al SENA, o empecé el mundo de instructor de software, me dediqué a construir para enseñar. Entonces hacía ejercicios, una calculadora, pero después montaba un carrito de compras y después montaba... Pero cuando me puse a analizar, nunca he hecho un proyecto. Entonces este tiempo que he tenido de receso, he tomado la decisión de empezar a trabajar un proceso de un proyecto real. Y es increíble ver la lentitud con la que programo. Y sería, oye, pero no suelte esos datos porque pueden ser perjudiciales. Pero ahí es donde yo empecé a descubrir todo lo que me faltaba, porque claro, al momento de organizarme, yo me senté, dije, listo, vamos a hacer este proyecto, pero hay que hacer unos requisitos. Saquemos el tiempo para los requisitos. ¿Cómo se montan los requisitos? ¿Cómo se organizan las funcionalidades? Listo, ya tengo las funcionalidades, pero es que ahora necesito crear un diseño. ¿Cómo defino un diseño? ¿O de dónde me tomo el diseño? ¿O cómo lo aplico y demás? Ya tengo en ese momento el diseño. Listo, ya tengo el diseño. ¿Cómo empiezo a llevar eso a que sea un programa funcional? ¿Cuál va a ser el flujo? ¿Cómo lo estoy imaginando? Resulta que eso hay que meterlo a dispositivos móviles también, entonces hay que pensar de una vez un diseño responsivo. Lo que yo pensé que iba a ser un trabajo de una semana, llevo ya en ese momento 15 días, y si yo le muestro el avance, eso solo ha hecho eso en 15 días. Entonces eso me llevó a entender de la importancia de tomarse de manera profesional y seria lo que estamos haciendo. Pero tengo una ventaja, ya arranqué. Eso es importantísimo arrancar y hace parte de ese tercer punto, o sea, tomar acción, porque si no nos vamos a quedar siempre en eso. Entonces yo creo que, Edwin, que ese es un tema que tiene demasiada tela para cortar. Sería muy bueno en nuevas charlas invitar a alguien que desde su experiencia diferente para nosotros nos cuente cómo ha vivido ese tema del síndrome del estudiante eterno o el síndrome del impostor y muchos otros síndromes que nos podríamos encontrar. Todo lo que quieran hablar y venir a aportarnos, bienvenido. Total. Ahí usted mencionaba también, desde que ahorita que le pregunté si eran 3 o había más, pues es una buena oportunidad para decirle a las personas que nos están viendo, las personas que nos siguen, que otros, digamos, que elementos o factores clave encuentran para que nos lo dejen en los comentarios y nos ayuden también a formar un poquito más ese concepto del síndrome del estudiante eterno. Quiero hacerle una pequeña reflexión final. Cuando usted maneja un vehículo, usted sabe que los vehículos manejan unos cambios, ¿cierto?
¿Cómo se conocen a los primeros cambios? ¿Sabe cómo le llaman a los primeros cambios en los vehículos? Cambios de fuerza. Y a los siguientes cambios se les llama cambios de velocidad. Por eso usted siempre cuando inicia arrancando su carro, usted arranca en primera. ¿Sí? ¿El carro arranca rápido? No. Normalmente no. De hecho arranca despacio porque necesita la fuerza para arrancar. Cuando usted ya arranca con determinada fuerza, pasa a segunda, arranca con más fuerza y cuando ya necesita la velocidad empieza a avanzar y avanzar. Algo parecido pasa con la ruta de aprendizaje. Usted necesita iniciar. Y al principio el iniciar es más lento y necesita más fuerza. Se demora más pero necesita más disciplina. Porque a medida que va pasando usted se va volviendo fluido porque va a repetir patrones, va a reconocer errores, va a empezar a entender qué cosas pueden fallar, cómo las puede solucionar y empieza a asociar. Y esa asociación incluso es algo del cerebro. El cerebro empieza a superarse también. Pero hay que tener un lenguaje positivo en lo que nosotros hacemos. Entonces también eso creo que es muy importante. Por eso creo que una parte clave de todo lo que hemos hablado hoy es empezar a llevar esto a un llamado a la acción. Menos reflexión y un poco más de acción. Hay que lanzarse, así no sintamos, estamos lo suficientemente preparados, hay que lanzarnos y tomar esa acción porque como lo mencioné ahorita, en la marcha hay muchas cosas que van a suceder. Incluso una frase que se escucha mucho en las universidades, entre estudios, es que le digan a usted que usted realmente va a aprender cuando esté trabajando. Realmente usted va a aprender cuando ponga a prueba su conocimiento. Y eso creo que es clave. Usted puede llenar su cabeza de muchas cosas, muchos datos, pero no va a ser comparado con ese día a día. Incluso yo alguna vez tuve una discusión con una compañera en SENA porque ella enseñaba la parte de bases de datos y hay un punto que llama la normalización. Entonces cuando los muchachos me preguntaban, yo veía que ellos hacían todo hasta con la quinta forma normal. Y había temas que yo decía, no hay necesidad de llegar hasta la quinta forma normal. Usted de entrada, la primera, la segunda, pum, láncese. Incluso muchas veces uno va a hacer una base de datos y uno no se sienta ya a hacer todo el tema cuadriculado de las formas de normalización. No, usted ya tiene la experiencia y lo aplica. Entonces la discusión radicaba en que yo le decía a ellos, no, esa tabla hágala así, con esos datos. Ella decía, no, pero es que eso no aplica a la quinta forma normal. Pero luego yo me puse a pensar, venga, pero es que en la industria no se maneja con la quinta forma normal. En la industria se maneja de esta manera, como yo estoy explicando. Y tuve un argumento de peso basado en mi experiencia y basado en mi conocimiento fuera de las aulas. Si nos vamos a rajatabla lo que dice el libro, claro, lo estamos haciendo mal. Pero usted va a mirar, la industria lo maneja de forma más dinámica y de forma más, entre comillas, óptima para lo que requieren. Entonces muchas veces no nos podemos quedar recitando exactamente lo que dice el libro, sino que necesitamos ese elemento clave de la practicidad que nos va a dar la enseñanza de usted untarse las manos y de usted haberse lanzado y aprender lo que la escuela de afuera le está enseñando, no digamos que la entidad educativa como tal. Entonces también es un tema de equilibrio, es un tema de equilibrio de saber que siempre vamos a aprender, pero no podemos quedarnos todo el tiempo aprendiendo, sino que hay que empezar a poner acción y hay que empezar a tomar la decisión de lanzarnos y mirar las oportunidades que ese camino nos va a dar. Y bueno, Edwin, creo que esta charla fue muy positiva, creo que es un tema muy grande, es un tema muy extenso y mire que hablamos de muchas cosas y pues nada, espero que en próximas oportunidades podamos seguir abordando nuevos temas y pues muchas gracias muchachos por acompañarnos, muchas gracias por estar acá con nosotros en este nuevo capítulo del lado humano del código y no sé Edwin si quieres cerrar con algo en específico, algún consejo para las personas que nos siguen y que quieren saber cómo poder mitigar este síndrome. Yo creo que ha sido muy constructiva y muy valiosa. De hecho, tengo que aceptarle que subestimé un poco el tema. Pues pensé que iba a ser como más de hablar, que era simplemente, sí, es que estudian mucho y practican poco. Y me empecé a dar cuenta que empezamos a hilar una cantidad de cosas que es más. En medio de la improvisación no fueron tan improvisadas. Realmente son cosas que hemos vivido y nos han enseñado. Fueron experiencias de vida, tanto suyas como mías. Entonces, bienvenido todo esto. Muchas gracias a todos los que se han ido uniendo, muchas gracias Cristian porque mi canal ha ido creciendo de manera orgánica, me llama mucho la atención que a pesar de que no tengo tanto movimiento, todavía van llegando nuevos suscriptores, nuevos comentarios, que ha sido muy bien acogido, son muy importantes las sugerencias, es muy chévere saber que esto realmente está aportando, que son golpes motivacionales, por eso le apostamos a esto y le creímos, entonces bienvenidos a todo lo que nos puedan aportar y bueno, hasta una próxima ocasión del lado humano del código.